Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad número 5. Hemos ya terminado con todo el tema de energía, por lo menos lo básico, y vamos a hablar ahora de esta unidad 5 que trata de mecánica de los sistemas de partículas. ¿Mm? Básicamente vamos a abandonar el estudio de una sola partícula para eh, empezar a estudiar la interacción entre dos o más partículas sin ver con detalle lo que pasa entre ellas, sino solamente, digamos, un sistema. Vamos a empezar a hablar de sistemas, ¿no? Como ya empezamos un poquito en energía, donde en el sistema hay más de una partícula. Vamos a ver un resumen de lo visto para ponernos en situación y ver por qué necesitamos hacer este tipo de análisis en este momento. Vimos hasta ahora, primero, la ley de Newton. ¿Mm? Las leyes de Newton se aplican perfectamente cuando la partícula es conocida, cuando el medio ambiente es conocido. ¿Qué significa medio ambiente conocido? Ya sabemos que conocemos todas las interacciones con detalle y también conocemos las condiciones iniciales. Dadas esas tres cosas, bueno, entonces determinamos cómo se sigue moviendo la partícula, aplicando las leyes de Newton directamente. O sea, digamos, con la partícula conocida del medio ambiente, podemos calcular las interacciones, la aceleración, y luego con las condiciones iniciales, velocidad inicial, posición inicial y aceleración, podemos determinar cómo se va a mover eh, a continuación. ¿Sí? Esto vimos que tenía ciertas limitaciones. ¿Cuándo? Cuando a veces las fuerzas no se conocían perfectamente, o eran muy difíciles de calcular. Por ejemplo, ¿se acuerdan con un caso de un plano inclinado en forma de rulo? Ese tipo de cosas que yo a veces no conozco exactamente la fuerza. Podría hacerlo, pero de una manera muy complicada. Entonces determinamos que utilizando una generalización del problema a través de la energía, era mucho más fácil resolver el problema. Hemos visto entonces esa virtud que tiene digamos, la generalización con la energía, y sobre todo empezamos a estudiar primero sistemas conservativos. Entonces definimos fuerzas conservativas. ¿Mm? Básicamente estudiamos dos, la elástica y la gravitatoria, que son fuerzas que dependen de la posición, y entonces definimos también un esquema muy útil que es la energía potencial, que también depende de la posición. Como ustedes ven, de forma genérica, la energía potencial depende de la posición, o sea, de x y z. Nosotros hemos trabajado solamente con un solo eje, ¿no? U de x o u de y, para simplificar, ¿no? Caso, por ejemplo, U de X sería la energía potencial de un resorte, y U de Y la energía potencial gravitatoria. Por supuesto, los ejes son intercambiables, como ya sabemos, ¿no? O sea, en definitiva el problema es el mismo. Y luego definimos entonces una cosa interesante, que es la energía mecánica, que es la suma de una energía cinética y la potencial, que en estos sistemas conservativos se mantiene constante. Utilizando esta expresión, un balance, digamos, de energía cinética y potencial, hemos avanzado en la resolución de muchos problemas que de otra manera, utilizando este esquema, serían complicados o a veces casi imposibles de resolver. También hablamos un poco de sistemas no conservativos, generalizando un poco más. No hablamos demasiado de otro tipo de energía, solamente hablamos de energía cinética potencial, y hablamos de un tipo de trabajo, el trabajo de la fuerza de rozamiento, y ese sí que es la diferencia de energía mecánica, ¿no? Ya no, la energía mecánica no es constante en estos sistemas, sino que usamos esta expresión. Y hasta ahí llegamos, no mucho más. No hablamos de cómo se convierte este trabajo en otro tipo de energía. Lo sospechamos, en calor, otro tipo de cosas, pero no hablamos mucho más que eso. Pero bueno, hasta aquí tenemos entonces el tema, y siempre estudiamos una partícula, como ustedes han visto. Tanto sea con la ley de Newton como con la energía, aislamos una partícula. ¿Sí? Y decimos qué es lo que ocurre con esa partícula. Bien, vamos ahora a seguir avanzando. Vamos a dar algunos ejemplos de casos que no se pueden resolver ni por el caso uno ni por el caso 2, que son casos más generales. Es decir, el paso siguiente que tenemos que realizar. ¿Por qué llego a esta situación? Porque a veces no se conocen las interacciones con detalle. ¿Qué significa? Y bueno, que ni siquiera puedo hablar de una fuerza de este tipo, no la conozco, no conozco la energía potencial. Recuerden ustedes que cuando hablamos de energía, aunque no conociera la fuerza, si yo conocía la forma de energía potencial, uno de los últimos videos de energía trata de eso, no conozco la fuerza, pero sí conozco cómo varía la energía potencial. Entonces puedo sacar muchas conclusiones. En estos casos ni siquiera conozco cómo varía la energía potencial. Hay fuerzas no conservativas en general que no conozco cuáles son las reglas. Eh, y hay, digamos, acciones de fuerzas en muy corto tiempo que son muy difíciles de evaluar. Digamos, eso vamos a ver que se llaman fuerzas impulsivas. ¿Qué significa muy corto tiempo? Bueno, una interacción muy pequeña, no a lo largo del tiempo, sino que dura menos de, a lo mejor, décimas o centésimas de segundo, o milésimas de segundo. ¿Sí? Entonces, es muy complicado medir la energía potencial, medir las fuerzas en ese entorno.
Y entonces la conclusión es que no puedo tratar cada partícula por separado. Es decir, si yo voy a este esquema y aíslo de la partícula, ¿qué pasa? Esa partícula interactúa con otras partículas cuya interacción desconozco completamente, por lo tanto no puedo resolverlo ni por ley de Newton ni por energía. Por supuesto, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando demos ejemplos ahora inmediatamente vamos a ver que no se puede resolver. Ni por este camino ni por este. La única que me queda, ¿qué es? A riesgo de perder lo que pasa exactamente, perder conocimiento, ¿no? De lo que pasa entre una partícula y otra, las agrupo esas dos partículas o más, n partículas, en un sistema que es justamente un conjunto de partículas, en este caso el sistema de partículas, y puedo ver un poquito el comportamiento de todo el sistema sin a veces determinar exactamente el comportamiento de cada partícula, sino en general de todo el sistema. Y eso, aunque sea, me da bastante información, de lo cual, si no, no tendría ningún tipo de información, me da información de qué es lo que está pasando. Insisto, aunque no sepa exactamente qué le pasa a cada partícula. O sea que mi visión ahora, que es un poco más retirada de la partícula, y lo estoy viendo entonces como la interacción entre dos partículas o más. Vamos a arrancar con dos nada más, para hacerlo sencillo, pero en realidad este mecanismo que vamos a explicar, que es lo que corresponde a esta unidad, se llama en realidad, por eso se llama mecánica de los sistemas de partículas. En general, los sistemas van a tener n partículas en forma general, y ese es el estudio que vamos a hacer. Los problemas van a ser prácticamente de dos o al sumo tres partículas, no se hagan mucha complicación, ¿no? Más de dos o tres en algunos casos, no más, porque si no es complicar las cosas desmedidamente. Pero conceptualmente ustedes tienen que saber que esto se puede aplicar a un sistema de n partículas. Insisto, no se sabe exactamente a veces la interacción entre las partículas, pero sí la interacción total sobre el sistema cerrado que tiene n partículas. Doy acá unos ejemplos básicos que vamos a resolver en algunos casos para que ustedes comprendan digamos, no puedo aplicar ninguno de estos dos caminos en esos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso A es el disparo de un cañón. Tengo un cañón y de repente se produce la inflamación de la pólvora y el proyectil sale disparado. Si ustedes han visto películas o han disparado con armas de fuego, saben que hay un retroceso del cañón. El proyectil sale para adelante y el cañón tiende a ir en sentido contrario. Un arma de fuego, cuando uno dispara, también hay un retroceso que hay que amortiguarlo. Los cañones antiguos no tenían sistema de amortiguación, entonces, si ustedes han visto películas, había varios soldados que tienen que sostener el cañón o ponerle cuñas para que no retrocediera. ¿Sí? Después se inventó un sistema de retroceso y ustedes ven que el cañón, la bala se va para adelante y el cañón retrocede, pero tiene un sistema de amortiguación. Pero de todas maneras ese fenómeno existe y este es un caso típico en el que yo no conozco la interacción, porque fíjense qué es la interacción definitiva, es la inflamación de la pólvora, los gases intentan escapar y escapan por donde pueden, y en el caso del arma de fuego escapan hacia la boca del arma de fuego y de paso, justamente para eso está, ¿no? El proyectil lo empujan, ¿ok? Le producen un cambio en su movimiento. El proyectil está en reposo y sale disparado con una velocidad muy grande. Imagínense, por ejemplo, un rifle. Puede disparar hasta 600 metros por segundo. La bala es en la boca del rifle. Y imagínense el tiempo que tarda desde que se gatilla hasta que sale. Es un tiempo muy, muy corto. Ven ustedes ahí lo que yo les decía. ¿eh? La fuerza actúa durante un tiempo muy, muy corto y logra una velocidad muy, muy grande en ese pequeño intervalo. Y por otra parte es totalmente desconocida la fuerza. Imagínense que yo quisiera calcular qué fuerza hace la pólvora, ¿no? De los gases, etcétera, etcétera, es desconocido. Por lo tanto, yo no podría saber qué es lo que está pasando ahí, utilizando ni ley de Newton ni energía. Sé que la energía se conserva, tengo ese concepto general. Obviamente, la pólvora tiene una cierta energía potencial, química, ¿no es así? Después que fue incendiada, no queda nada, quedan los restos nada más y ya no tiene ningún poder. Y esa energía entonces química se transformó en energía cinética. Pero desconozco exactamente el mecanismo de conversión entre esa energía química y la energía final cinética de la bala y del cañón que retrocede. Entonces, como ustedes ven, hacerlo por energía también es bastante complicado. De esto ni hablar, ¿no? Porque no conozco las fuerzas, no conozco el medio ambiente y de esto tampoco. Entonces no me queda mucho más remedio que decir, bueno, o no puedo resolverlo o trato de buscar otros caminos. Otro ejemplo, una persona que camina sobre una balsa, o un bote. Si han visto ustedes caminan para un lado y el bote retrocede también. Pasa algo similar al disparo de cañón. En este caso, no es en poco tiempo, sino la persona puede ir caminando, si el bote es suficientemente largo, camina todo el tiempo y el bote vamos a ver
que retrocede o se mueve. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no queda en reposo? ¿Y cómo yo puedo evaluar esas velocidades de la persona y el bote, si hay una relación? ¿Sí? Entonces, es también otro tema que desconozco un poco las interacciones, porque básicamente, ¿qué interacción tengo? Es el rozamiento entre la persona y el bote, ¿no? Y la puedo desconocer, es un rozamiento más bien estático, porque digamos, noten ustedes que el pie no resbala. Si uno camina, si el pie resbala es rozamiento cinético, pero si el pie apoya nada más, el rozamiento es estático, porque no hay desplazamiento entre el pie y la superficie. ¿Ven ustedes, no? Y puede ser medio complicado. Se entiende, ¿no? El rozamiento dinámico es cuando hay movimiento entre las dos superficies, sabemos, pero si el pie apoya y va hacia adelante, entonces, digamos, uno ejerce una fuerza hacia atrás, hacia el bote. Entonces el bote va para atrás, pero el rozamiento es estático, y ustedes saben que el rozamiento estático es difícil de calcular. Conocemos el máximo, pero no sabemos cuánto vale realmente. ¿Se entiende, no, esto? Así que esto es también complicado de resolver. También puede ocurrir personas interactuando entre sí, por ejemplo, bailarines. Y es interesante sobre pista de hielo con poco rozamiento. ¿Por qué? Porque así ya también tenemos una cierta, digamos, simplificación, que el medio no actúa demasiado. Imagínense dos bailarines en pista de hielo. Entonces, no hay rozamiento prácticamente. Es un sistema ideal. Está en la superficie horizontal, por lo tanto, no hay diferencia de energía potencial, solamente va a haber diferencia de energía cinética. Y las personas interactúan, por ejemplo, un bailarín y una bailarina van patinando, se agarran, dan vueltas, se sueltan, vuelven a dar vueltas, y esas personas están interactuando con fuerzas que son desconocidas, que son las fuerzas musculares que hacen uno y otro, ¿se entiende, no? Totalmente desconocidas. Y podemos sacar alguna conclusión de cómo se están moviendo. Si, por ejemplo, el bailarín está en reposo, viene la bailarina y se agarran, ¿qué va a pasar? Ustedes pueden ver, si ven algunos videos, ven que empiezan a rotar, alguna cosa que hacen. Bueno, ¿puedo sacar alguna conclusión? Dos personas que interactúan y cuya fuerza de interacción, que es la fuerza muscular que hacen, la desconozco. Bien, otro tema interesante es la colisión entre dos bolas de billar. Ustedes vieron, el billar más conocido todavía. Es parecido a las personas interactuando, ¿no? Hay una mesa de billar, vamos a suponer que tiene poco rozamiento, una bola le pega a la otra, pero ¿qué pasa en ese caso? Ocurre más o menos como el primero, el tiempo de interacción entre una bola y otra es muy pequeña. Vieron que los golpes, a lo mejor se llama golpe seco a veces, ¿no? El golpe seco porque el tiempo de interacción entre las dos bolas es muy pequeño, como ustedes ven. Pueden sacarle fotos, ustedes van a ver que las bolas se van acercando y chocan o colisionan, es lo mismo, choque o colisión, son sinónimos para nosotros. El tiempo que están juntas es muy pequeño, enseguida se ven disparadas cada una para su lado. Y entonces yo podría decir, bueno, ¿y puedo predecir para dónde van las bolas? Parecería que sí, que podría predecirlo. De hecho, un jugador de billar predice antes de pegar la bola, si es muy hábil, puede predecir y hacer una carambola, o si está jugando al pool, eh, digamos, colocar la bola en la tronera, ¿no? O sea que de alguna manera, si la persona, aunque sea por experiencia, sin saber nada de física, puede predecirlo, ¿qué significa? Que alguna ley tiene que haber rondando por ahí, ¿no? Porque si no sería imposible. Si fuera caótico esto, el choque fuera caótico, ¿qué significa caótico? Que no puedo predecir nada, no se podría jugar al billar, porque entonces cada tiro sería independiente y no habría ninguna forma de aprender. Si hay forma de aprender, ¿qué significa? Ustedes tienen que sospechar que, aunque, insisto, el billarista no sepa nada de física, por experiencia, por practicar, estar 8 horas por día tirándole la bola, tirando tacazos, puede, digamos, predecir el movimiento, porque en definitiva, ¿qué es hacer una carambola? Pegarle a las dos bolas o meter una bola en la tronera. Es predecir. Antes del tacazo yo predigo que si le pego así, voy a producir ese movimiento. Por lo tanto, tiene que haber alguna ley metida ahí adentro, aunque yo no conozca la fuerza de impacto, es muy difícil hasta de medirla. ¿Cómo hago para medirla? Y el tiempo que insisto, es muy pequeño. Y esto también va a las colisiones subatómicas, que son parecidas a las colisiones entre dos bolas de billar, pero entre partículas subatómicas, por ejemplo, neutrones y protones, electrones, etc., ¿no? O partículas mesones en general. Se utiliza mucho en la física moderna esto, todos estos conceptos que vamos a ver. O sea que es un concepto no solamente de la física clásica, ¿no? De objetos hasta acá que serían objetos macroscópicos, sino también en el micromundo, en los objetos microscópicos. Se aplica para toda la física. Entonces, bueno, justamente para poder resolver este tipo de problemas, que de esta manera es imposible hacerlo, tenemos que seguir avanzando y ver qué herramientas podemos modelar
entre comillas, inventar, ¿no? O descubrir, si ustedes quieren, habría que ver, ¿no? En general decimos que hacemos un modelo y vemos si podemos avanzar. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación.